Hola, buenas tardes a todos, Buenas a tardes a todas. todos. Buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos desde acá de la ciudad Buenas de tardes. Limache estoy yo, a nombre de la Universidad Valparaíso, también muy contenta de estarlos acompañando una vez más. Comentarles que hoy vamos a trabajar la temática de las personas mayores en Chile. ¿Cuál es el panorama, el escenario que presenta especialmente las personas mayores, la población, algunas características? Aquí yo les voy a compartir una presentación para que vamos guiando y aquellos que estén conectados con teléfono y no lo puedan ver, pongan atención, vayan ahí anotando en alguna libretita con algún lápiz algunos de los datos que yo voy a dar y que les puedan parecer interesantes. ¿Ya? Esto después se va a trabajar, recuerden, en el taller de la tarde, de más tarde, y también van a poder comentar los contenidos de lo que hoy día vamos a trabajar en esta primera parte. Aquellos que vayan teniendo dudas, consultas, la idea es que puedan levantar la manito ahí en el computador o bien que escriban en el chat, ¿ya? Les pido sí que dentro de lo Ya. posible lo hagamos cada cierto Ahí está. tiempo, y ¿Qué no que pasó? Voy a... estemos cortando la clase muchas veces para que podamos avanzar, o si no nos podemos ahí retrasar demasiado y después vienen otras actividades que están preparadas. Ya vamos a compartir una presentación eh, para iniciar esta clase de hoy. La idea, estimadas, estimados, yo sé que en general son muy puntuales, pero la idea es que las clases traten de conectarse unos 5 minutitos antes, cosa que el profesor también pueda partir más o menos a la hora, porque nosotros estamos más o menos organizados con los contenidos y así aprovechan mejor esta instancia. Saludo ahí a don Oscar. Hola, don Oscar. Me aparece ahí en don Oscar Peche, que estuvimos trabajando la semana pasada. Un saludo. Ya. Bueno, ¿qué Igualmente vamos a para ver hoy usted, día? señora Viviana. Hola, ¿cómo está? Encantado de Eh, verla. igualmente. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a revisar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la vejez, el envejecimiento, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de envejecimiento poblacional, de qué se trata el envejecimiento poblacional. Vamos a ver también algunas cifras que puedan ser interesantes, que ustedes como dirigentes especialmente y personas mayores puedan ir manejando, porque en el fondo es lo que les va a permitir tener información relevante al momento de participar en alguna actividad, participar en alguna discusión, en algún análisis, en alguna propuesta. Creo que es muy relevante que ustedes estén lo mejor preparados posibles. También vamos a abordar el enfoque de derechos y vamos a trabajar también la Convención Interamericana. Yo sé que muchos de ustedes ya han tenido algún tipo de acercamiento a la convención, a sus contenidos, ¿cierto? Y aquí también vamos a repasar esa parte. Vamos a presentar algunas estadísticas y algunas cifras y cuál es el escenario actual, ¿ya? Eso en resumen es lo que hoy día vamos a trabajar. ¿Por qué me interesa partir por estos conceptos de vejez, de envejecimiento? Porque creo que es importante que manejemos conceptos, ¿cierto? Y que los utilicemos de buena manera. Por ahí habíamos estado conversando de que el lenguaje es muy importante al momento de que nos podamos entender adecuadamente en las conversaciones. También es muy importante que manejen los términos de forma adecuada,
y en muchos sentidos eso es bueno y es positivo para ustedes como dirigentes, porque primero los empodera, los seguriza, ¿ya? Y segundo, ustedes envían un mensaje con información que es la correcta. Entonces, desde ahí creo que es muy relevante. Uno de los términos que es importante que manejemos es el término del envejecimiento. Ya, cuando nosotros vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar de envejecimiento cuando nos referimos al proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, ¿ya? Nosotros estamos envejeciendo todos los días. Yo estoy envejeciendo, mi hija está envejeciendo, ustedes están envejeciendo. Todos estamos en ese proceso porque es un proceso que tiene que ver especialmente con aspectos biológicos, aunque también va asociado, o sea, en general va asociado a aspectos biológicos en realidad, ¿ya? Eh, y bueno, estos aspectos, estas características del proceso de envejecimiento se pueden observar en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿cierto? Eso lo vamos observando a nivel de nuestra piel, a nivel de nuestras canas cuando empiezan a salir, a nivel del crecimiento y después incluso de nuestra musculatura. Hay varios aspectos ahí que van denotando este envejecimiento. Acá yo pongo una imagen, ¿cierto?, de una persona que parte muy erguida, ¿cierto? Y que con el paso del tiempo empieza a observar cambios en su vida e incluso las posturas, la tonicidad muscular, como decíamos, hay varios aspectos que están asociados a este envejecimiento, ¿ya? Estos cambios que vamos a experimentar durante el envejecimiento son, como les decía, de tipo biológico, son normales y son universales, es decir, todos experimentamos este proceso. Si bien es universal porque todos lo experimentamos, también es heterogéneo porque hay aspectos que cambian entre uno y otro individuo, ¿ya? Si bien todos vamos envejeciendo, no todos envejecemos de la misma manera. Y desde esta perspectiva hay elementos como desde la raza, ¿cierto? Hay razas que tienen ciertas características, el género, el lugar donde vivimos, el estilo de vida que llevamos, todo eso nos afecta en el cómo envejecer, ¿ya? Factores ambientales, ¿cierto? Cuando hemos estado expuestos, por ejemplo, en ciudades grandes a altos niveles de contaminación, nuestro cuerpo lo resiente y eso genera procesos distintos. También hay aspectos culturales incluso que nos afectan, ¿cierto? En donde si nos encontramos en sociedades, en culturas que fomentan, ¿cierto?, un envejecimiento mucho más activo, donde hay una valoración, por ejemplo, de una vida saludable, más equilibrada, el nivel de estrés al cual muchas personas se someten, porque, por ejemplo, hay exigencias de tipo laboral, ¿cierto? Una vida demasiado acelerada, eso también va afectando este proceso. Por otro lado, ¿cuándo vamos a hablar de vejez? Eso, ¿se llega hasta mal el internet? No, ahí tienes que hacer un tremendo huevo de meter tapada y ¿Se está escuchando lo que están conversando? Por favor, para que cierren el micrófono. Ya, ¿cuándo hablamos de vejez? Hablamos de vejez cuando nos referimos a una etapa del desarrollo, ¿ya? A una etapa de la vida. En este sentido, hablamos de infancia, de juventud, de adultez y de vejez, ¿ya? Entonces, desde ahí, esta etapa de vida presenta distintas características y aquí también hay cambios específicos, pero ya son bastante más amplios, ya son cambios biológicos, son cambios sociales, son cambios desde el punto de vista psicológico y emocional
que se experimentan en esta etapa y que tienen ciertas características comunes a un grupo de personas que se encuentra en un segmento etario, ¿ya? Legalmente en nuestro país, ¿cuánto se asume que una persona ya está en la vejez y es persona mayor? Esto en nuestro país se considera a partir de los 60 años, independiente de que estén jubilados, pensionados o que todavía estén trabajando, independiente de si son hombres o mujeres, independiente si están con algún nivel de dependencia, postrados o están activos, ¿ya? Entonces es importante que ustedes como dirigentes esto lo tengan muy claro. ¿Dónde se nos genera cierta confusión? La confusión se nos genera porque hay algunos beneficios y algunos programas que consideran edades distintas. Por ejemplo, para pensionarse, la edad legal para pensionarse en hombres es 65 años. Para mujeres es 60. Entonces puede pensarse que entonces cuando yo me pensiono a los 65, si soy hombre, recién ahí soy adulto mayor. No, legalmente es desde los 60. Hay, por ejemplo, la pensión básica solidaria, nosotros accedemos a partir de los 70 años, ¿ya? Y se puede pensar que entonces ahí soy adulto mayor. No, somos adultos mayores desde los 60, pero este beneficio se entrega a partir de los 70. Y así, si ustedes se fijan, hay distintas condiciones que de pronto nos pueden hacer dudar, pero es importante que ustedes sepan que es desde los 60 años. Ahora ha habido una modificación, sí, a la ley, en donde se ha considerado una cuarta edad, ¿cierto? Que es las personas mayores a partir de los 80 años, ¿ya? Pero eso es una modificación que se incorporó ahora, en el año 2019 creo, es solo para considerar algunos énfasis y algunas prestaciones más específicas para este segmento etario que tiene algunas necesidades más determinadas, ¿ya? Hasta ahora, ¿cierto? Se están diseñando algunos programas y algunas políticas más específicas para este segmento. Hablamos de vejez, ¿cierto? Hablamos de envejecimiento, pero eso lo hablamos a nivel de personas. Ahora vamos a hablar de envejecimiento poblacional. ¿Es posible hablar de envejecimiento poblacional? Sí. Hay a nivel demográfico un proceso de cambio en la conformación de la población. Y este proceso de cambio o de transición de la población, en aquellos casos en que considera un aumento progresivo y sostenido de las personas mayores de 60 años, estamos hablando de una transición y de un proceso de envejecimiento poblacional. Cuando ya hablamos de que una población es envejecida, es sobre el 20% de las personas mayores de 60 años y más del 25%, incluso 30%. Ya va a depender, sí, de que este aumento haya sido de manera progresiva y no esté en regresión. ¿Cuándo ocurre este envejecimiento poblacional, o este aumento progresivo de la población mayor de 60 años? Esto ocurre cuando se generan varios fenómenos juntos, ¿cierto? Cuando bajan los niveles de mortalidad, cuando aumenta la esperanza de vida, y cuando disminuyen progresivamente las tasas de fecundidad. Se tienen que ir generando estos tres escenarios para que empecemos a observar que la población mayor va en aumento. Porque
si hay mayor esperanza de vida, quiere decir que las personas que están naciendo van a tener la posibilidad de vivir más años. Además, esas personas están muriendo más tarde, falleciendo más tarde, y también hay poca mortalidad infantil. Entonces también hay más esperanza de vida. Y también hay una disminución en las tasas de fecundidad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres en edad reproductiva están teniendo menos hijos, ¿ya? A principios del siglo XX, ¿cierto? No, perdón, a mediados del siglo XX, el promedio era entre 5 a 6 hijos por mujeres en edad reproductiva. Y hoy día no alcanzamos a tener 2 hijos en promedio. Entonces, si se fijan, no alcanzamos, ¿cierto?, a aportar, por decirlo así, con más niños, y estamos quedándonos con más gente mayor. ¿Se entiende? Bien, excelente. Entonces, aquí era lo que les estaba explicando, ¿cierto? De a qué nos referimos con tasas de fecundidad, ¿cierto? Y cómo en los años 60 estamos hablando casi de 4,7 niños o niñas por cada mujer. Y hoy día, en el año 2018, 1,65 niños o niñas en promedio, ¿cierto?, por cada mujer en edad reproductiva. También ha ocurrido el otro fenómeno, ¿cierto?, de que las mujeres estamos teniendo hijos cada vez más mayores, ¿cierto? Hoy día las chicas de 30, 35 están recién pensando en la maternidad. Entonces, hay hartos elementos que, si se fijan, están ahí participando para que esta población se vaya modificando. En un momento, ¿cierto?, nosotros mirábamos la pirámide poblacional y la mirábamos prácticamente como una pirámide. Así se decía, la pirámide poblacional. Actualmente ya no estamos frente a una pirámide, estamos prácticamente frente a una columna, en donde los distintos segmentos etarios son bastante similares, y ya no tenemos esa base llena de niños y de jóvenes para terminar en una cúspide con pocas personas mayores. Hoy día hay bastantes personas mayores en relación al resto de los segmentos de la población. Este elemento yo creo que es bien interesante que ustedes lo sepan manejar, el elemento de la esperanza de vida al nacer, ¿cierto? Este indicador, ¿cierto?, nos permite estimar cuántos años va a vivir una persona al momento de nacer. O sea, los niños que hoy están naciendo tienen esta esperanza de vida, y las niñas que están naciendo tienen esta otra esperanza de vida, porque además, cuando analizamos y tratamos de calcular la esperanza de vida, hay varios elementos que tenemos que analizar. Las defunciones, o sea, qué tan mayores están falleciendo las personas. También, bueno, la edad a la cual están falleciendo y el género de esas personas fallecidas. Todos esos elementos nos permite proyectar cuánto van a vivir las personas. Y por género se produce una diferencia. Aquí está más esquematizado, ¿ya? Dice, a menos niveles de mortalidad, mayores niveles de esperanza de vida y menores tasas de fecundidad, hay un envejecimiento demográfico, ¿ya? Ahora, hay una transición hacia un envejecimiento demográfico, ¿ya? El envejecimiento demográfico se alcanza cuando ya los niveles están altos. ¿Qué ocurre en América Latina? Ya en América Latina y el Caribe ya está en este proceso avanzado de envejecimiento, hacia el envejecimiento, ¿ya? Con bajas tasas de mortalidad infantil y bajas tasas de fecundidad, que era lo que hablábamos recién.
¿Por qué este análisis se hace diferenciado a América Latina y no se habla como en el mundo? Porque Europa, con sus países más desarrollados, desarrollados desde el punto de vista del crecimiento económico, del desarrollo tecnológico, del desarrollo en salud, ¿cierto? Es una sociedad que partió mucho antes que nosotros en términos de envejecimiento poblacional. La gente empezó a vivir más, ¿ya? Pero ellos vivieron el proceso también de manera más paulatina. Se han demorado aproximadamente 200 años en llegar a los estándares actuales. En cambio, nosotros, todo lo que tiene que ver con las políticas de anticoncepción, con la disminución de la fecundidad, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, nosotros es algo que empezamos a vivir a partir de los 40, 50 años atrás, y rápidamente se instaló, ¿cierto?, este cambio en los elementos demográficos. ¿Se entiende? ¿Ustedes me van haciendo así nomás o me levantan la mano si hay alguna duda? Bien. Aquí hay un pequeño esquema para lo que es América Latina, ¿ya? La flechita roja es Chile, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, desde el año 1975 en adelante, empezó a aumentar la población adulta mayor. Partió con un 7,8, siguió con un 10,3, ¿cierto? En el año 2010 ya estaba superando el 13%, y actualmente ya nos encontramos en el 19, y algo, y la proyección es que nosotros al año 2050 estemos ya bordeando el 30% de población adulta mayor. Argentina y Uruguay vienen ahí con nosotros. Ellos empezaron antes su proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento, y luego se empezaron a estabilizar. Y Brasil, ¿cierto?, viene ahí atrás, pero también se proyecta como un país muy envejecido al año 2050. A nivel del Caribe, es Cuba uno de los países que ya se encuentra en un envejecimiento poblacional. Eso debido a la longevidad de las personas, producto de un sistema de salud muy avanzado y de atención y de prestaciones que tiene la isla. Acá está así como el resumen de lo que ha ocurrido en Chile, ¿cierto? En el año 92 teníamos 1.200.000 personas mayores de 60 años, lo que equivalía al 9% de acuerdo al censo del año 92. En el 2013 ya tenemos 2.800.000 y en el 2020 3.800.000. Entonces, si se fijan, prácticamente hemos triplicado la cifra entre el año 92 y el 2020. Esto es bien relevante, ¿ah? ¿Por qué yo pongo énfasis en que rápidamente hemos avanzado en el envejecimiento? Esto es muy positivo, ¿ah? Es muy positivo porque esto tiene que ver con mejorar las condiciones de salud, tener acceso a mejores condiciones de salubridad, ¿ah?, respecto de mejores viviendas, agua potable, alcantarillado. También implica mejor alimentación, ¿cierto? Por eso las personas tienen mejor sobrevida. En los años 50 la sobrevida era de 37 años, esa era la esperanza de vida. Entonces, perdón, en el año 20, en el año 1920. Entonces, si se fijan, han habido grandes logros desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, y esto ha redundado, ¿cierto?, en que las personas podamos vivir más. Pero, ¿cuál es el desafío o qué es lo complejo? Lo complejo es que ha sido tan rápido, ¿ah? O sea, nosotros decimos 40, 50 años, pero eso es muy rápido, porque el país no se ha alcanzado como que no ha alcanzado a reaccionar, no
estamos preparados como otras culturas sí ya han tenido tiempo de prepararse, y como que nos enfrentamos a esta situación y no tenemos las condiciones para que además esta esperanza de vida vaya asociado también a una mejor calidad de vida en esta etapa de la vida. Valga la redundancia. ¿Qué ocurre a nivel nacional? Es bien interesante ver a nivel nacional porque como nuestro país tiene estas características, ¿cierto?, de ser tan largo, de tener tanta diversidad geográfica, diversidad económica, ¿cierto? Nos encontramos con que el panorama no es tan parejo. Nos encontramos, por ejemplo, con una región que tiene solo el 13% de su población mayor de 60 años, y eso es Antofagasta en el año 2017. Esto es el resultado de la encuesta CACEN 2017. Tarapacá con un 14%. ¿Por qué? Porque son regiones que tienen un alto nivel de desarrollo de la minería y captan, ¿cierto?, mucha población joven. Entonces, desde allí presentan una menor proporción de población mayor. Valparaíso, por otro lado, es una región que presenta un alto nivel de proporción de personas mayores, con un 23,3% en el año 2017. ¿Por qué? Porque nosotros acá en la quinta región tenemos comunas como El Quisco, como Algarrobo, Viña del Mar, que son balnearios que atraen mucha gente mayor, ¿cierto?, para vivir tranquilos, con un ritmo menos acelerado. La gente que vive en Valparaíso no se va a otras regiones, en general envejece acá, ¿ya? Y así tenemos alrededor de 9 u 8 regiones que tienen más del 20% de su población mayor. Bueno, esto era un poco lo que estaba explicando, ¿ya? Actualmente es Ñuble la región más envejecida, también con un 23%, pero ahí Valparaíso, Ñuble, la región del Biobío, ¿cierto? Son provincias, regiones que están con un alto nivel de población mayor. Respecto de las esperanzas de vida, que era el otro elemento que veíamos, que es importante para esta transición demográfica, es la esperanza de vida actual de 82 años en mujeres y 77 años en hombres. ¿Por qué se produce esta diferencia? Bueno, hay varios elementos. En la mañana conversábamos con el otro grupo, y bueno, hablábamos, son teorías, porque esto no hay grandes estudios acerca de las diferencias, pero principalmente porque los hombres han tenido, ¿cierto?, un estilo de vida muy complejo, con trabajos de pronto muy exigentes. Además, ellos tienen un tema de conciencia de salud bastante menor que las mujeres. Las mujeres tenemos muy internalizado todo lo que tiene que ver con nuestros controles preventivos. Entonces, eso permite que ante cualquier enfermedad seamos capaces de pesquisarla a tiempo, prevenir. En cambio, los hombres no, tienen la cultura de que esperan hasta último momento, y desde esa perspectiva, ¿cierto?, ahí se genera una diferencia. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de que hay mucha población mayor, ojo que también hay mucha población mayor femenina, especialmente en aquellos rangos etarios de mayor edad, ¿ya? Sobre los 80 años, la diferencia entre uno y otro género se dispara. Bueno, aquí estaba esperando un poco, estaba explicando las causas de por qué las personas hoy día estamos viviendo más, ¿cierto? Lo hablábamos recién, los avances de salud, las vacunaciones, los tratamientos para las enfermedades infecciosas. Antes de la primera mitad del siglo XIX hacia atrás, del siglo XX, perdón, hacia atrás, una de las principales causas de mortalidad
eran las enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Pero con los planes de vacunación hoy día los niños nacen y tienen todo un esquema de vacunación que tienen que cumplir. Hoy día vamos a tener que incorporar seguramente la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Y esto permite que muchas de las enfermedades infecciosas incluso ya estén erradicadas, ¿ya? También tenemos que ha disminuido la mortalidad infantil y eso es también debido a los avances médicos, a una mejor nutrición. La desnutrición infantil también está prácticamente erradicada en nuestro país. El acceso a viviendas de mejor estándar, con condiciones de salubridad importante, eso también ha sido un factor, ¿cierto? Hoy día contar con agua potable, contar con alcantarillado, con una adecuada evacuación de las aguas servidas y el tratamiento de las aguas servidas, eso también ha sido un elemento. Y el acceso a la educación, ¿cierto? Que permite una mejor conciencia y un mejor autocuidado, eso también han sido elementos fundamentales. El índice de envejecimiento también es un factor que nos indica, ¿cierto?, qué está pasando con la población. El índice de envejecimiento es la relación que existe, la relación que existe entre la población menor de 15 años respecto de la población mayor de 60 años, ¿cierto? Entonces, hay regiones que es bien interesante lo que ocurre, ¿cierto?, en donde hay menos jóvenes y más personas mayores. Ese es el índice de envejecimiento. Entonces, por ejemplo, y esto coincide, aquellas regiones en donde hay mayor cantidad de adultos mayores, ¿cierto? Este índice es mayor. Por ejemplo, en Valparaíso, de acuerdo a la encuesta CACEN en 2017, el índice era de 131. ¿Qué quiere decir? Por cada 131 adultos mayores hay 100 menores de 15 años. ¿Se entiende? Entonces, al final estamos con un segmento de jóvenes y de niños menor al de mayores de 60 años. Y ahí se genera una brecha importante. Bueno, esto era un poco lo que estaba hablando. Bueno, y lo que estaba comentando recién respecto del género es bien interesante, porque la etapa de la vejez en nuestro país sin duda está marcada por el género femenino. Las mujeres mayores de 60 años, ¿cierto?, representan el 57% del total, y los hombres el 43%, y eso ahora en la CACEN 2020 aumentó en un punto, es decir, 58% de mujeres por 42% de hombres. ¿Y qué pasa a nivel regional? Más o menos todas las regiones se comportan de la misma manera, ¿ya? No es que haya diferencias entre una región y otra. En general, todas están más o menos por el mismo rango. Ahora, si revisamos el rango entre 80 y 90 años, o 80 y más, nos encontramos con que ahí sí que las mujeres se disparan por sobre el 70%. Aquí hay otros elementos, ¿cierto? Si bien yo creo que a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Y a propósito del movimiento hacia las grandes ciudades, la población mayor también empieza a aumentar en los sectores urbanos, ¿ya? Y hoy día nos encontramos con que la diferencia es enorme, y el 87% de las personas mayores está radicada en ciudades, mientras que solo el 12,8% se encuentra en sectores rurales. Entonces, ¿por qué es importante ir manejando esta cifra? Porque finalmente, cuando nosotros definimos los programas, nosotros definimos, o sea, digo nosotros, el gobierno, ¿cierto?, define las prioridades, define los presupuestos para distintos programas orientados a personas mayores, tiene que tener en consideración que mayoritariamente están radicados en sectores urbanos. ¿Hay un porcentaje en sectores rurales? Sí, pero es más pequeño. La región metropolitana, por supuesto,
está ahí concentrada la mayor cantidad de población mayor de 80 años, con 1,5 millones de personas. Recuerden que somos las mayores de 60, 3.800.000 y algo, y 1,5 millones de ellos está en la región metropolitana. Esto centraliza los recursos sin duda, pero también hay que entregar esta mirada local y regional para poder instalar programas con sentido en cada una de las regiones también. El 5,6% de las personas mayores se encuentra bajo la línea de la pobreza. ¿Qué significa estar bajo la línea de la pobreza? Tener un ingreso menor a 170.000 pesos per cápita. Ustedes me podrán decir, oye, pero yo conozco un montón de personas mayores que están muy por debajo de eso. Pero hoy día con los reajustes, con los pequeños, con bonos, se considera todo eso como ingreso para poder estimar los ingresos que reciben las personas mayores. Y desde allí, ¿cierto? Este porcentaje suena menor, siendo igualmente significativo. Porque si lo vemos en el contexto a nivel nacional, yo diría que está incluso en el promedio nacional, el segmento. La región con mayor porcentaje de personas mayores bajo el nivel de pobreza es la Araucanía, ¿ya? Y esto se ve en todos los segmentos de la población, no solamente en la población mayor. Aquí hay otro elemento que es bien interesante, que como en todos los hogares donde hay personas mayores, si tomamos todos los hogares, el 59,9% es jefe de hogar. Hay un adulto mayor jefe de hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que son ellos generalmente los dueños de casa, los que asumen gran cantidad de gastos, a veces tienen a nietos a cargo de ellos, ¿cierto? Y siguen siendo desde ese punto de vista muy protagonistas. En general, de este 59,9% de jefaturas de hogar de adultos mayores, siempre han sido los hombres los que la ejercen, ¿cierto? Pero actualmente estamos viendo un ajuste de ese porcentaje también. Estamos observando que paulatinamente más mujeres mayores se han transformado en jefas de hogar. Y esto es especialmente cuando hay viudez, especialmente cuando son mujeres que históricamente han estado solas, ¿cierto? Y siguen asumiendo, incluso siendo ya mayores, la jefatura de hogar, y muchas que han acogido a sus nietos y se transforman en las sostenedoras de la casa. Aquí también hay otro indicador que puede ser interesante cuando analizamos las políticas públicas y los programas dirigidos a personas mayores. ¿Cuántas de las personas mayores viven solas? Es el 13,4%. Ahora, uno puede decir, pero no es mucho. Sí, puede ser, pero si lo comparamos con el resto de la población, sí es mucho. Porque el resto de la población, solo el 4% vive solo. Entonces tenemos que el 13,4% de las personas mayores que viven solas se pueden ver enfrentadas a un alto nivel de vulnerabilidad. Si bien las podemos ver como personas muy autónomas, muy independientes, también ante cualquier situación, ¿cierto?, se vuelven muy vulnerables. Acá hay otras cifras, ¿cierto?, de dependencia, por ejemplo. ¿Cuántas personas mayores en nuestro país presenta algún grado de dependencia?
es el 14% de las personas, ¿sí? Esto obviamente es mucho más alto que en cualquier otro segmento, pero yo creo que esto va a refutar la imagen de la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Que muchas veces piensa que las personas mayores, la mayoría, está en situación de dependencia, de alguna discapacidad, que necesitan ayuda, ¿cierto? Cuando en realidad el 85% es más bien autónomo y solo el 14% presenta algún nivel de dependencia de tipo funcional, es decir, que necesite ayuda para realizar algunas funciones. Y solo el 4,3% de ese 14% presenta una dependencia severa. Y aquí hay otra cifra que puede ser interesante, y que tiene que ver con la salud mental y con las prestaciones de salud que requieren muchas de las personas que hoy día presentan algún nivel de dependencia, a propósito de que esa dependencia proviene de cuadros de demencia, porque es distinta una dependencia física, ¿cierto? Una persona que esté postrada o que tenga dificultad para moverse, incluso solo con esa condición ya se considera dependiente. Pero cuando hay una demencia de por medio, también eso implica ciertas prestaciones necesarias y genera un efecto muy importante en la familia. Este elemento de la dependencia, ya sea por algún tipo de demencia, tipo Alzheimer, por ejemplo, o una dependencia física. Todas estas condiciones de dependencia generan un impacto importante en el entorno del adulto mayor. Esto puede ser bien relevante cuando lo analizamos. Después de todas estas cifras, ¿cierto? Es interesante cuestionarse respecto de los desafíos que tenemos que enfrentar, no solo como Estado, no solo el gobierno de turno, no solo cada persona mayor, sino que siento que es en el conjunto de la sociedad, cómo construimos o cómo avanzamos en una sociedad a partir de este panorama que tenemos respecto de la población mayor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Dónde están los grandes desafíos? ¿Cierto? Acá, bueno, yo pongo unos comentarios, pero finalmente es interesante que ustedes mismos hagan la reflexión desde su rol de dirigentes. Por ejemplo, creo que un elemento fundamental y esencial es trabajar en torno a cómo nos preparamos para la vejez. En términos preventivos, en términos de fomentar estilos de vida saludables, en términos de integración también. ¿Cómo generamos un cambio cultural? Creo que es esencial que también vayamos cambiando la mirada, estos lentes con los que nosotros observamos la vejez. Es importante que como sociedad los vayamos modificando y vayamos integrando, incorporando que la vejez es una etapa de la vida que nos presenta grandes oportunidades, que es una etapa de la vida en donde podemos seguir aportando a la sociedad desde distintos roles y desde distintos puntos, y que además nosotros como personas mayores podemos seguir viviendo o avanzando hacia la vida plena en esta etapa. Entonces, si nosotros no vamos generando esos cambios, sin duda alguna vamos a irnos estancando como sociedad. El trabajo intergeneracional, qué importante es. De pronto hemos visto organizaciones sociales de personas mayores, ¿cierto? Que es como que son unas burbujas prácticamente y que no se conectan más allá. Entonces ahí la invitación es generar instancias de conexión. Qué hermoso, yo lo he visto mucho, cuando se encuentran las distintas generaciones y se valoran entre sí. Porque aquí no es solo que yo espero que me valoren los jóvenes o los niños, sino que también yo tengo que ser capaz de visualizar lo positivo en la otra generación. En fin, hay harto que hacer.
Y ya para qué decir, eso es como a nivel social, pero para qué decir respecto de los sistemas de previsión social. ¿Cómo es necesario mejorar los sistemas de previsión de manera que me permita enfrentar la vejez con mejores recursos económicos y desde ahí abordar la calidad de vida, ¿cierto? ¿Cómo las ciudades se preparan para acoger a las personas mayores? No puede ser que tengamos veredas, ¿cierto? O escalas enormes que no nos permiten que las personas mayores circulen de manera segura, de manera amigable. Creación de sistemas de cuidados. ¿Cómo también vamos reforzando como sociedad un sistema de cuidados que no esté ni caiga con el peso normalmente sobre las hijas, las esposas, sino que también el Estado sea capaz de aportar y de colaborar en eso? ¿Mm? Finalmente, las personas mayores son las que han aportado toda su vida a la construcción de un país. ¿Mm? Voy a abrirme a los comentarios, son las 3:56, se supone que tenemos hasta las 3:20, así es que si algunas personas quieren levantar la manito, comentar algo, les pido sí que sean breves, vayan al punto, no nos alarguemos tanto, porque si no, no vamos a alcanzar a ver esta parte que es bien interesante también y que tiene que ver con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas. Vayan pidiendo la palabra. O a través del chat. Hoy parece que fui muy rápido. ¿Se entendió? Sí. Hola. Fernando, Hola. Fernando está pidiendo la palabra, con la manito arriba. Correcto. En realidad, excelente exposición. Felicitaciones, Gracias. señora Viviana. Y mi comentario es el siguiente, que hablamos en principio que es un proceso natural de envejecer. Y lo que yo acoto, que es tan natural y tan universal, que en mis conocimientos el mismo universo envejece. Entonces yo quiero acotar como una vivencia, como una premisa mía y que pueda ayudar en algo. El universo en sí envejece y da paso a nuevas generaciones, en este caso nuevas estrellas. Entonces si el universo envejece, a la vez todos los seres vivientes que componemos el universo vamos envejeciendo. Pero los procesos son tan interesantes y la idea es que en cada etapa de nuestras vidas rescatemos y valoremos lo que tenemos, y también yo creo, a mi modo de ver, es que lo que uno aprende, la experiencia que uno adquiere durante la vida, sea traspasada, porque no sirve de tanto tener conocimientos si tú los guardas. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Como las culturas ancestrales o orientales milenarias, el valor de las personas mayores es altísimo y el respeto es absoluto, cosa que en nuestra sociedad nos falta mucho. Entonces, la idea sería tomarnos de eso como para valorar a nuestros viejos y poder culturizar a la gente moderna que de repente tiene un poquito perdida de vista esta apreciación. Entonces, ese es mi comentario, que envejecemos. Ahora, todas las etapas son valiosas. Y en este sentido, yo soy un agradecido de la vida porque en este minuto mis comentarios son de agradecimiento por mi vida, por la familia y por la etapa en que estamos, que a pesar de tener una adultez, uno puede aportar siempre, yo creo que hasta el final. Ese es mi comentario. Excelente. Excelente, Fernando. Gracias. Gracias por el aporte. Efectivamente, yo creo que en la medida que todos y cada uno de nosotros comprendamos que podemos seguir en nuestro proceso de crecimiento personal y a la vez eso traspasarlo y transmitirlo, es un tremendo aporte que podemos entregar. ¿Alguien más que quiera pedir la palabra? ¿Que quiera opinar? Margarita. ¿Quién? Yo, Margarita Gelde. Margarita, ok, la escuchamos.
Sí, buenas tardes. Buenísima su disertación, señora Viviana, como siempre. Buenísima. Gracias. Bueno, yo lo que más siempre he dicho y he repetido a la gente joven en mi familia y a grupos jóvenes, que no los vean como viejos inservibles. Que de repente dice, que está viejo. No, yo siempre les estoy diciendo que nosotros podemos aportar mucho. La sabiduría, la experiencia a través de los años. De todo lo que dijo, lo que más me llamó la atención y me gustó, que se podría implementar un proyecto, es sobre que las personas solas, postradas a lo mejor, porque lo he visto, soy voluntaria al Hogar de Cristo, el Estado debería también dar un pequeño aporte para poder cuidar a esas personas. Ok. Excelente. Hoy hay grupos que los visitan, pero es poco, una vez, 2 veces a semana, y estas personas postradas sobre todo necesitan a diario el cuidado. Es como la parte más delicada del adulto mayor. Así Ese es. comentario quería hacer. Gracias, Gracias. señora Viviana. Gracias, Margarita. Decir que existe un pequeño estipendio para personas que cuidan a adultos mayores, ¿ah? Pero es un aporte bastante menor para todos los gastos que... Siento que ese sistema de cuidados hay que fortalecerlo desde muchos puntos de vista. Hay mucho que hacer ahí. Don Francisco González había levantado la mano. Lo que pasa es que, hablando del envejecimiento, por lo general las personas mayores van perdiendo la parte cognitiva también y uno, por lo general, tiene que tratar de revertir la situación. O sea, por ejemplo, alimentándose bien, haciendo una vida saludable, la alimentación saludable, en la cual pocas personas, me incluyo, a veces uno un poco porfiado y no se sirve lo que tiene que ser. Cuando la nutricionista le dice a uno, mire, usted no puede servirse esto porque le hace mal, porque le sube la presión, le sube el colesterol, todo eso, uno a veces no hace mucho caso de las cosas. Pero también, como dice la señora, bueno, aquí en Coronel, el alcalde o la municipalidad en este caso se ha preocupado mucho de los adultos mayores, pero es poco para lo que pudiera hacerse. Yo creo que nosotros, es bueno llegar a cierta edad, pues, llegar a los 80, llegar a los 90. Vuelvo a reiterarlo, en la clase pasada dije, mi papá tiene 90, mi mamá tiene 93. Y en enero cumplen los 94. Entonces, ellos, gracias a Dios, están bien. Mi madre cognitivamente está bien, ella hace todas sus cosas en la casa. Entonces yo con los 71 que tengo, quisiera llegar a esa edad de la misma manera, pero no puedo. Yo tengo una deficiencia física, que tengo artrosis en mis 2 caderas, y todo eso a uno le repercute. Y no solamente a mí, sino que a todas las personas mayores que tienen problemas de osteoporosis, que la artrosis, todas esas cosas. Por eso, todo lo que nos hablan de los adultos mayores o los caballeros que están allá en el Congreso, que hablan también que van a ayudar y todo lo demás, y al final no se hace nada. Es muy poca la ayuda que se le llega al adulto mayor. Ok. Esa es mi apreciación. Gracias, don Francisco, por su opinión, ¿ya? Como dice, usted dio un gran aporte, habló del autocuidado, ¿cierto? Cómo nos tenemos nosotros mismos que generar las mejores condiciones posibles. Por supuesto que hoy día todo es poco. Respecto, como por lo que yo les decía, ¿cierto? Porque en nuestro país como que de pronto abrimos los ojos y nos encontramos con que las personas mayores estábamos viviendo más. ¿Y qué hacemos? Y desde ahí hay que rediseñar distintas políticas, programas, leyes, etcétera. Bueno, y a propósito de eso, vamos a avanzar, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver en estos momentos lo que es la convención
Ahí vamos. La Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos. ¿Por qué lo enlazo con lo que estamos hablando y por qué me cuelgo ahí de las últimas palabras de la persona que conversó? Y es porque efectivamente el Estado, ¿cierto? Y la sociedad en su conjunto tenemos que ir asumiendo estos enormes desafíos que ha implicado el envejecimiento de la población. Uno de los elementos y de los instrumentos que han surgido y que hoy día se pueden convertir en una importante plataforma a partir de la cual nosotros como país definamos las líneas de trabajo y de priorización respecto de las personas mayores, es justamente la Convención Interamericana. Esta convención, ¿qué es una convención interamericana? Aquí, bueno, esto después ustedes lo revisan con calma, ¿cierto? La Convención Interamericana es un instrumento de derecho internacional que obliga a aquellos países que las suscriben o a aquellos países que se comprometen, ¿cierto?, a justamente a abordar los aspectos que la convención define como prioritarios. Y en este caso es una convención de protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, nuestro país, al firmar la convención, inmediatamente se obliga, porque la convención es vinculante, entonces se obliga a tener que ir abordando y definir y diseñar un plan en el que el país va a avanzar en esta protección de derechos humanos, ¿ya? ¿Bajo qué enfoque nosotros estamos trabajando la convención y trabaja la convención? Bajo el enfoque de derechos, ¿cierto? Antes de los años 90 en nuestro país prácticamente todas las políticas públicas que incorporaban a la vejez, ¿cierto?, a las personas mayores, lo hacían desde un esquema más bien asistencialista, ¿ya? Esta persona necesita apoyo para la alimentación, se le entregaba alimentación en el consultorio. Estas personas se ha detectado que necesitan atención de salud, bueno, finalmente se convierte en una mirada más bien asistencialista, en donde las personas mayores son objetos de protección. En cambio, hoy la mirada es una mirada desde los derechos que las personas tienen, o sea, desde lo que nosotros debemos garantizar, no solamente entregar para ayudar, sino que garantizar porque es un derecho de las personas mayores por el solo hecho de ser personas, ¿ya? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la recreación, a la cultura. Después vamos a ir viendo los tipos de derechos, pero en general esta mirada lo que nos permite es reconocer que son derechos fundamentales, que es el Estado el que debe procurar que se protejan y que se lleven a cabo, por decirlo de una manera, ¿cierto?, para que las personas mayores vivan en condiciones dignas. Eso es un poco el resumen, ¿cierto? Este enfoque, ¿qué considera? Considera, por supuesto, la valoración de las personas, su dignidad. También reconoce que ustedes mismos son los sujetos de su propio desarrollo, es decir, con ustedes se deben implementar las políticas, con ustedes se deben diseñar los programas, ¿cierto? No se hace. Bueno, estoy diciendo de lo que se trata el enfoque de derechos. Yo entiendo que no se hace con, ¿cómo decirlo?, con el nivel necesario. ¿Se ha ido incorporando de a poco? Sí, se ha ido incorporando. ¿Falta? Por supuesto que falta.
bajo esta mirada, ¿cierto? Las personas mayores deben ser tratadas igual que cualquier otra persona. Bueno, ahí estaba un poco lo que conversábamos de lo que significa la convención, ¿cierto? Y aquí la premisa básica, como les decía, es el reconocimiento de la persona mayor con los derechos humanos y libertades fundamentales que tiene cualquier otra persona, ¿cierto? Y que en la medida que envejece debe seguir disfrutando. Vivi, disculpa, quedan 10 minutitos. Ya, ok, gracias. En el año 2015, ¿cierto? Nuestro país adscribe a la convención, ¿cierto? El gobierno de ese momento decide firmar esta convención junto a varios otros países de América Latina, y en el año 2017 ya se promulga la ley en donde se ratifica esta convención y se incorpora a nuestro cuerpo de, como un decreto ley, ¿cierto? Para definir nuestras políticas y nuestros programas en torno a la vejez. ¿Cuál es el objetivo de la convención? Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de las personas mayores. ¿Cómo se logra este objetivo, cierto? Bueno, uno de los principales compromisos fue la difusión, fue el ir generando un cambio cultural, el ir incorporando en los distintos niveles, ¿cierto?, la participación ciudadana de las personas mayores, y desde ahí también se consideraron varios principios. En este cuadro de los distintos principios, después ustedes en el segundo taller, en el taller que sigue en realidad, van a poder trabajar con los distintos tutores en las diferentes salas. Y la idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de analizar, ¿cierto?, estos principios, considerar la relevancia y la importancia que tienen. Estos son algunos de los principios que contempla pero son los más importantes, ¿ya? Y algunos de los derechos humanos que contiene esta convención, por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad y la no discriminación, son 20 y tantos, 27 creo, acá abajo los puse, y consideran ciertos elementos como la independencia, la autonomía, la participación, la integración comunitaria, el derecho a la seguridad, a vivir en un ambiente seguro, sin violencias. Bueno, y en fin, hay varios ahí derechos que son los mismos derechos que los derechos humanos que nosotros conocemos en general, pero aquí están con el sello especial en torno a la vejez, ¿cierto? Es decir, que las personas mayores cuenten, por ejemplo, con, acá hay un específico que es el artículo 12, derecho a las personas mayores que reciben servicios de largo plazo, ¿sí? Hay otros elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con la recreación, el esparcimiento, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano. Eso en general son derechos que ya están establecidos en nuestra Constitución, que hoy día se encuentra en modificación, como sabemos, o en un proceso, digamos, pero son específicos acá en torno a las personas mayores. ¿Cuál es la gracia de firmar una convención interamericana? Lo relevante aquí es que el Estado se compromete a la protección de los derechos y que aquella persona mayor que se sienta vulnerada en estos derechos puede recurrir, ¿cierto? Y el Estado debe generar todas las condiciones para que recurra a todas las instancias necesarias para poder exigir el cumplimiento de esta protección de derechos, ¿ya? Incluso se puede recurrir a cortes internacionales. De eso se trata el estar dentro de una convención interamericana. ¿Y qué me interesa o con qué me interesa cerrar esta parte para que después ustedes puedan seguir el trabajo de análisis? Es que
conozcan que es el Estado el que se ha tenido que comprometer. Y en este caso es el que debe tomar las medidas necesarias para poder ir abordando punto por punto la convención. ¿Debe tomar medidas legislativas? Sí, porque se debe generar todo un reglamento en torno a la convención. ¿Administrativas? Sí, porque tiene que también generar todas las condiciones a nivel de la administración del Estado para que funcionen estas medidas. A medidas judiciales, presupuestarias, que es muy relevante, ¿cierto? Yo creo que esto es el punto del asunto. ¿Cómo yo priorizo dentro de mi presupuesto nacional una cantidad de recursos que estén destinadas justamente a implementar un programa de trabajo para ejercer cada uno de estos puntos? También tiene que preocuparse de promover instituciones públicas especializadas en la protección, ¿cierto? Hoy justamente se ha creado la figura del defensor mayor. Se ha ido fortaleciendo paulatinamente, sí, tal vez demasiado lento, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. En fin, ¿se ha avanzado poco? Sí, por supuesto. Yo creo que esto es demasiado lento respecto de cómo nosotros estamos experimentando nuestros propios procesos individuales. Pero la convención hoy día se vuelve y se convierte en un verdadero paraguas, ¿cierto?, bajo el cual se tienen que llevar a cabo y se tienen que tomar medidas necesarias para poder avanzar en estas materias. Yo, para terminar, bueno, por supuesto, reconocer el valor de las personas mayores en todas sus dimensiones, con todas sus diferencias, es una tarea no solo del Estado, prioritariamente del Estado, pero es una tarea de todos y de todas. Terminamos la clase de hoy. Yo no sé si alguien quiere comentar para cerrar, para que no se quede con alguna opinión. ¿Alguien? Blanquita. Blanca y después Miguelina, ¿ok? Unos 3 minutitos. Ya. Blanca. O vamos con Miguelina mejor para que active su micrófono y nos comente. Ok, que no se enoje la Blanquita. Blanquita, enseguida va usted. Oye, bueno, hay mucho por hacer. No importa, que hable ella. Ya. Blanca. Perdón, no, me perdí, como no estaba con volumen. Cuéntenos. Pero le puedo ceder a la señora, no hay problema. No, hable nomás, ella ya va a esperar. Ya, el asunto de que Chile se haya adscrito a la Convención Interamericana es súper, súper importante, pero a mí me ataca una gran duda. Como tuvimos tiempo de ver las sesiones del Senado en pandemia, me tocó apreciar una sesión que hablaba sobre los derechos de la infancia. Y resulta que una gran crítica que había dentro del Senado era que los diputados y senadores discutieron por 20 años y no adecuaron todavía están prácticamente en veremos. O sea, nosotros no tenemos 20 años para esperar que el país se adecue, por eso tenemos que empoderarnos bien y trabajar a todo nivel para hacer sentir la necesidad de que es prioritario que el gobierno asuma con seriedad su compromiso a nivel internacional. Porque Chile, se dijo en el Senado esa vez, en relación al derecho de los niños, todos los países habían adecuado su legislación para ir en beneficio de los niños y Chile no. Entonces, vamos nuevamente a ser los últimos en adecuar
todo lo que necesitamos es mi gran incógnita. Gracias. Ya. Gracias, Blanquita, por su reflexión. No tengo respuesta a eso. Miguelina. Bueno, lo que dice Blanca es verdad. Lamentablemente nuestro Congreso no trabaja con la rapidez que todos nosotros quisiéramos. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Yo desde chica escucho que la cosa es muy lenta, gobierno tras gobierno, sea de donde sea. Hay mucho que hacer. Ahora, ¿cuál es nuestra misión como PMs, como mayores, cierto? Es trabajar en los grupos, trabajar con nuestra gente, trabajar con la familia, con los vecinos, con todos los grupos donde estemos cada cual, y aportar nuestro granito de arena y vaciar todo esto que tú nos estás enseñando, ¿ya? Nos vamos a llenar de muchas cosas más que no sabíamos, ¿te fijas? Entonces todo esto hay que enseñarlo y hay que catetear y hay que catetear, ¿ya? Y si nosotros como región acá, hablemos de mi región Arica, ve que la cosa no funciona, hay que ir más arriba, no sé, pero exigir que realmente se cumplan las cosas como corresponde. Lo que es bien fregado, porque no pasa mucho, ¿te fijas? Pero en la medida que cada cual haga esto de trabajar, yo creo que la cosa va a ir mejorando. Y venga el gobierno que venga, la cosa tiene que seguir igual. Nosotros como adultos mayores tenemos que seguir trabajando para que nosotros mismos y nuestros congéneres estén mejor cada día. ¿Ya? Eso. Bien. Ya, estimados, muchas gracias, Miguelina. Yo creo que muchos de ustedes o la mayoría comparten la opinión. Por supuesto que la participación es fundamental. Por supuesto que el ejemplo que ustedes nos den a las generaciones que venimos detrás y todo lo que ustedes avancen, por supuesto que tal vez muchos de los frutos no se van a recoger inmediatamente, pero van a quedar instalados. Y en eso estamos trabajando. Estimados, un abrazo para cada uno de ustedes. Ya no nos vemos hasta diciembre. Me despido con mucho cariño. Espero haber aportado mi granito y siguen trabajando. Primero viene la pausa saludable, recuérdenlo, y siguen trabajando después y ahí se va a poder generar un poquito más de discusión. Así que mucho cariño y bueno, cuídense, por sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias. Chao. Muy bueno. Muchas gracias, muy bien. Gracias, Hasta que estés muy luego. bien. Gracias. Gracias. Cuídense igual. Gracias. Gracias. Hasta luego.